Buenos días. En la conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República se destacan varios temas, pero yo quiero abordar dos en específico. Primero, él se refirió de manera muy puntual a las actitudes clasistas, racistas, de discriminación que promueven, pues nada más y nada menos que los intelectuales, pero los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. Y esto fue precisamente porque hace unos días se difundió, nosotros aquí ya lo tocamos también, un video en el cual está conduciendo Leo Zuckerman. Fíjense, Leo Zuckerman. Participa Castañeda Gutmann y también está Aguilar Camín. Estas tres personas están exactamente en el documento que dio a conocer el presidente de la República hace más o menos 10 días, sobre lo que llaman el BOA, el Bloque Opositor Amplio. O sea, son los intelectuales de la derecha y los conservadores, junto con, digamos, los jilgueros o los conductores en televisión y en radio, sobre todo Loret de Mola, que además ya creó su empresa especial y ya sabemos de dónde viene el financiamiento, u otros más. Pero en ese video, precisamente Castañeda Gutmann se refiere al pueblo de Putla, que es uno de los pueblos más hermosos del estado de Oaxaca, y además con una de las culturas más extraordinarias dentro del país, y uno de los grupos étnicos, o varios en esa región, pero sobre todo los triques, entre otros. Se refiere a él como un pueblo horroroso. Y claro, hoy dijo el presidente, pues los otros, Leo Zuckerman, Aguilar Camín, podrían haber corregido al Castañeda Gutmann, pero no, lo festinaron, se rieron. Y también el presidente dijo que una persona en redes, y como ustedes lo han hecho en redes, tienen comentarios extraordinarios, señaló que si eso dicen en público, se ríen en público, se burlan de uno de los pueblos más bonitos del país, ¿qué no dirán en privado? No, en privado ya me imagino. Pero esto lo saco a colación porque nosotros hemos insistido, y hago un llamado a todos los mexicanos de buen corazón, honestos, que además el presidente ha dicho que la izquierda o los que somos de izquierda debemos por lo menos tener esas dos cualidades, ser honestos y de buen corazón. Entonces hago un llamado a todos los mexicanos honestos y de buen corazón a que profundicemos mucho en el tema de que en estos momentos le hace falta a nuestro país el desarrollo de una gran revolución cultural. Es decir, invertir ahora los términos. Ya no es un núcleo selecto como estos que acabo de mencionar, que forman parte del Círculo Rojo, que así se han autobautizado ellos, los que deben estar dando la orientación, los que crean la conducta, los que orientan la conducta de los ciudadanos, los que dicen cuáles son los valores fundamentales, porque ya lo vimos, realmente lo que ellos han promovido en todos estos años son lo que algunos llaman antivalores. En lugar de promover, digamos, el amor a nuestros pueblos, pues promueven, como lo vimos, la burla, el desprecio y hasta el odio, seguramente. ¿No? Ya no es que sea un núcleo privilegiado el único que puede opinar de cultura. Más bien hay que retomar un concepto clave sobre cultura, un concepto muy sencillo, pero muy profundo, que yo lo leí en un libro. Me acuerdo que antes el Metro, cuando empezó a obsequiar algunos libros o a venderlos a 5 pesos en aquel tiempo, el primero que sacaron fue el debate de Caso Lombardo. O sea, fue un debate de nivel, y en ese debate Vicente Lombardo Toledano plantea que la cultura es creación de valores. Eso de manera sintética. Entonces necesitamos rescatar los grandes valores culturales de nuestro pueblo que se fueron forjando a lo largo de varios milenios, porque la cultura madre pues es la cultura olmeca, tiene más de 4000 años de existencia, entonces en varios milenios.
y lo que fueron aportando, digamos, grupos tan relevantes como los mayas, que lo que aportaron, pues tiene trascendencia incluso mundial, el cero en matemáticas, por ejemplo, o el calendario azteca, el llamado calendario azteca, que también pues es en su momento superior al calendario juliano y al calendario gregoriano que prevalecían en Europa, o todo el tema de la herbolaria, sobre todo en este momento que hay una discusión en todo el mundo sobre el tema de la pandemia del coronavirus, y que en algunos pueblos, ya sea de México o de Perú, que tienen como antecedentes los incas, que además estos son las dos regiones de América Latina donde florecieron 2 de las 5 culturas originarias en todo el mundo, pues toda la riqueza que tienen cultural en el tema también de la medicina. Desafortunadamente, los españoles, cuyos dignos herederos hoy es Iberdrola, por ejemplo, el rey de España, que prevalece con esa mentalidad atrasada, pues es los españoles que conquistaron estas tierras, destruyeron una gran cantidad de códices, pero los que quedaron son muy valiosos. Entonces nosotros como mexicanos en este momento es muy importante rescatar, hacer que florezcan esos grandes valores que crearon nuestros antepasados y agregar lo propio, lo nuestro en este momento. Y eso implicaría que todas estas gentes del llamado Círculo Rojo, que como dice el presidente, algunos fueron a estudiar al extranjero, algunos hasta son doctores, pero confunden, digamos, la educación académica o academicista con lo que es cultura. O sea, no tienen, ahora sí que son ingratos en cultura, burlándose de pueblos de aquí de México, que son los que les han dado el sustento. Además, fíjense, entonces está en proceso, yo insisto mucho en esto, una gran revolución cultural. Y esa gran revolución cultural tiene que ver con lo mejor de los valores que se han gestado a lo largo de milenios y siglos en nuestro país, pero que tenemos que ponerlo a tono con la nueva realidad. Y el que hace un esfuerzo cotidiano sobre este tema, pues es el presidente de la República. Imagínense valores que forman parte de la cultura. Él siempre repite 3: honestidad, justicia y amor. Y lo que hace el BOA, por ejemplo, es todo lo contrario. Ellos defienden a los deshonestos corruptos que durante largos años no pagaron sus impuestos, que utilizaban el tráfico de influencias para obtener los mejores contratos, que iniciaban sus contratos de construcción, por ejemplo, de la Estela de Luz con una cantidad y terminaban quintuplicando la cantidad. O sea, nada de honestidad. Ellos promovieron, estos intelectuales y otros, nunca dijeron nada, porque ellos también recibían su chayote, de la corrupción enorme que se gestó en el periodo neoliberal. Pero esa cultura, entre comillas, de antivalores, fue la que difundieron, al grado que decían el pueblo mexicano es un pueblo corrupto. Y como ahora Castañeda Goodman, Putla es un pueblo horroroso. O sea, no hacen honor a la extraordinaria cultura de nuestros pueblos y a la cultura que, repito, como creación de valores, de los valores más sublimes. Por ejemplo, el amor. O sea, López Obrador también ha dicho en el libro Fundamentos para una República Amorosa 3 principios: honestidad, justicia y amor. Este grupo no sabe de amor, destilan odio por todos lados y tratan de manipular los sentimientos más profundos del pueblo, pensándose ellos como la élite, que ellos mismos se crean esa élite por el color de su piel, por la forma de hablar, porque saben inglés, etc. Pero no, eso es otra cosa, son antivalores que han difundido y que sobre todo en el periodo neoliberal tuvieron cancha abierta para hacerlo. Y el otro tema es el de justicia. ¿Ves qué van a hablar de justicia? Si al contrario se beneficiaron del régimen de injusticias
que prevaleció en México durante todo el periodo neoliberal. Entonces ahí tenemos los extremos, o sea, obrar con valores, rescatar lo más profundo de nuestra cultura e enriquecerla contra estas posiciones totalmente individualistas, egoístas, ególatras, clasistas, racistas, de discriminación, xenofóbicas, etc. Pero entonces tiene que ir cambiando también la mentalidad de los mexicanos y creernos de fondo que sí podemos superar toda esa basura cultural, entre comillas, o anticultural que se generó en el periodo neoliberal. Pero eso, repito, es un cambio de mentalidad, es una revolución de las conciencias. Pero esta revolución de las conciencias, que es uno de los conceptos básicos del presidente, reflejada en el tema cultural, implica que tenemos que desarrollar una gran revolución cultural, reconocer lo mejor de los mexicanos más sencillos y honestos. El presidente de la República incluso pues ha dicho que él incluso no ha utilizado tarjetas de crédito. O sea, es otra mentalidad también, es otra forma de expresar tal vez el rechazo a estas formas que nos quiso imponer el modelo neoliberal. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces yo llamo a todos los mexicanos a que hagamos esa gran reflexión. Una revolución cultural. Voy a darles un ejemplo. Yo conocí a una persona, para mí muy respetable, que se llamó Lázaro Rubio Félix, del estado de Sinaloa. Él solamente llegó hasta tercer año de primaria, porque ellos estaban en la lucha campesina contra los terratenientes de aquel tiempo. Eso fue en la década de los 60s, donde su esposa, Lina Valdés, nos decía que cuando salían a hacer alguna petición, alguna movilización para que dotaran de tierras a los núcleos de campesinos, pues casi allí siempre estaban esperando el regreso con una muda de ropa y las sábanas limpias, porque siempre había asesinados. Pero Lázaro Rubio Félix así se forjó, luchando por mejores condiciones de existencia material para los pobladores de esa región. Entonces él nada más estudió hasta tercer año, pero fíjense bien, para Castañeda Goodman, por ejemplo, él sería una persona totalmente, es más, ni pondría sus ojos en él. Pero una vez que él fue diputado 3 veces, y como la lucha fue tan intensa, él profundizó en el derecho agrario, y a pesar de haber llegado académicamente hasta el tercer año de primaria, él asesoraba después a varios licenciados en Derecho que hacían su tesis precisamente en Derecho Agrario. O sea, el conocimiento, es cierto, de acuerdo a la cultura que tenemos, es en las universidades, en las escuelas, pero también es en la vida y es en la lucha. Entonces imagínense, por ejemplo, que hubiera un debate entre Castañeda Goodman y Lázaro Rubio Félix, pues Castañeda Goodman empezaría tal vez a hablar en inglés, porque sabría que este dirigente, que repito fue 3 veces diputado federal, pues nada más estudió hasta tercer año, y con eso Castañeda Goodman estaría mostrando su desprecio, porque así son, o sea, destilan odio, menosprecio, racismo, ¿no? Pero no, la cultura de nuestro pueblo tiene otras bases, no fue la que algunos intelectuales, entre comillas, van a aprender a las universidades extranjeras, que claro, tampoco de lo extranjero, o sea, pues hay grandes universidades que también tienen tesoros culturales extraordinarios y también profundizan en las culturas de sus pueblos, pero estos van solamente con la mentalidad, y particularmente en el periodo neoliberal, de imponer lo que más conviene a un núcleo muy cerrado de empresas transnacionales de todo el planeta. Entonces nosotros rescatemos lo más profundo y no nos dejemos ya estar pensando en términos que acuñaron en contra de lo más excelso del ser humano. Por ejemplo, cuando se platicaba antes, sobre todo en el periodo neoliberal, y que decíamos, pues debe haber moral, se recurría o se hacía alusión a la moral.
Y entonces, cínicamente, para acabar una discusión, la gente que no tenía moral decía, la moral es un árbol que da moras. Hay que acabar con esas expresiones, porque eso fue calando en la mentalidad de muchos mexicanos. O aquello que dicen, hacen como que me pagan, hago como que trabajo, pues para justificar las actitudes de indolencia a veces que se tenían. Entonces, estamos en este camino que abre el presidente. Yo les recomiendo nuevamente leer 2 textos, uno que él publicó el 6 de diciembre del año 2011, que se llama Fundamentos para una República Amorosa, y el libro que publicó en el 2012, en octubre, que se llama No decir adiós a la esperanza. Ahora, ligando a esto, viene otro tema. Fíjense, esto es en la cultura política. El presidente de la República anunció que hoy nuevamente anunció que va a visitar a Estados Unidos de Norteamérica, que va a dialogar con el presidente Donald Trump, y ya hay una andanada de que por qué va, que no vaya, que la seguridad y que a qué va, que va a interferir en los asuntos internos porque va a haber elecciones, etc. Pero él ya lo dijo claramente. Pero fíjense, les voy a leer lo que dice. La semana pasada salió la publicación de Bernardo Sepúlveda, un embajador emérito, y por ejemplo él menciona así: se ha dicho que se trata de una visita de Estado, y dice, todo esto dice Bernardo Sepúlveda, y dice, no es correcto el empleo de este término, que tiene una connotación específica. Una visita de Estado supone una ceremonia considerablemente más amplia y de mayor impacto político, comprendiendo entre ellas una invitación para pronunciar un discurso en el Congreso estadounidense. Pero también, por otro lado, dice Bernardo Sepúlveda, esta visita va a producir un efecto de desagrado y repudio entre los mexicanos, de una profunda decepción al quedar vulnerados los principios que pertenecen a una tradicional política exterior, en donde la respetabilidad de la nación mexicana es un valor supremo e indeclinable, valor que ahora es imperativo mantener inmaculado. No recuerdo que Bernardo Sepúlveda haya escrito algo parecido cuando algunos presidentes del periodo neoliberal de México fueron a Estados Unidos, que además fueron a recibir indicaciones y fueron en una actitud de sumisión y subordinación, de entreguismo a los gobiernos norteamericanos. No recuerdo que Bernardo Sepúlveda haya escrito algo parecido. Pero ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador va en una actitud digna de defensa de la soberanía nacional, de la independencia nacional, y en un plano de, como él lo ha dicho y lo dice la Constitución, de igualdad jurídica entre los estados, independientemente que uno sea más poderoso o tenga mayor Producto Interno Bruto que el otro, sino va en el sentido de respeto mutuo con el presidente de Estados Unidos, ahora salen estas cartas. Pero repito, esto forma parte también de la cultura, podríamos decir diplomática, que se venía ejerciendo, pero que era una simulación. De palabra, como en la carta se dicen cosas como esta, pero en los hechos ellos avalaron también la conducta entreguista y traidora a la patria de los presidentes mexicanos del periodo neoliberal. Ahora que va un presidente digno, con el respaldo del pueblo, entonces no hayan la forma de estar molestando. Y en el tema de que visita de Estado significa hasta un ceremonial especial y demás, se van a llevar una decepción. Porque el presidente de la República no va a ir como iban los neoliberales, los presidentes en el periodo neoliberal, con 2 aviones, uno lleno de reporteros, a los que se les daba su chayote o su sobre, y aparte otro avión lleno de funcionarios y sus familiares, iban a hospedarse en los mejores hoteles y demás. No, el presidente de la República está rompiendo con esos esquemas viejos y está ayudando a generar una nueva cultura política también a nivel internacional.
Él simplemente dice, pues me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía, porque como es un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y me va a acompañar también la embajadora de México. O sea, es una comitiva pequeña, y hasta hoy lo que él ha considerado pues es viajar en avión comercial. Hay recomendaciones de seguridad, ya el equipo de él lo valorará, pero no va a ir con el ritual anterior de mucha bomba y platillo para al final ir a inclinarse ante los dictados del presidente norteamericano. No, aquí va, como él lo ha dicho, dos tareas centrales. La primera, porque entra en vigor el tratado Estados Unidos-México-Canadá el 1 de julio. Y segundo, hoy lo reiteró porque hay preguntas muy provocativas de los reporteros. También dice para agradecer al presidente Donald Trump, pero fíjense, para agradecer en un plano de respeto mutuo, no de subordinación. ¿Qué va a agradecer al presidente Donald Trump? Tampoco él lo oculta y lo dice claramente. Pues va a agradecer este trato que se ha dado de manera respetuosa y que en la práctica se ha concretado en algunas cuestiones, como el apoyo que en momentos críticos dio el presidente Donald Trump por intermediación del presidente López Obrador a México con el envío de algunos ventiladores y material médico para combatir el coronavirus. También porque se logró un acuerdo mutuamente respetuoso, mutuamente ventajoso, en relación a la medida que anunció Donald Trump de imponer aranceles a algunos productos nacionales. No, pues también eso está bien porque, por ejemplo, con otros países Donald Trump mantiene una posición diferente. O sea, que no compartimos de sanciones a pueblos dignos también como Venezuela o Irán, que simplemente porque no tienen coincidencias políticas, pues Estados Unidos o el gobierno norteamericano quiere doblegar a esos países. No, acá no fue así. O sea, López Obrador no va, repito, en un ánimo de ser doblegado o ser avasallado, va en un ánimo de respeto mutuo. Eso es positivo. Bien, pues entonces, regreso al tema y con esto concluimos. Una revolución cultural. No podemos poner vino nuevo en botellas viejas. Parte de la revolución de las conciencias que el licenciado López Obrador ha planteado es esta revolución cultural. Pero todos debemos ayudar. O sea, necesitamos ya salir, muchos compatriotas que se creyeron todas las mentiras y la formulación teórica y la concreción de los neoliberales, que ayudaron más bien a bajar la autoestima de nuestro pueblo, a vernos como pequeños ante otros países. No, hoy se acaba, digamos, esa mentalidad que, repito, contribuyeron mucho estos que hoy están en el BOA, comunicadores y intelectuales orgánicos al neoliberalismo, de bajar la autoestima de nuestro pueblo. Hoy no. Hoy el presidente diario con su acción, y lo vamos a ver hoy que vaya a Estados Unidos también, elevar la autoestima del pueblo de México. Ya nos ha dado mucho gusto cómo en varias ciudades, por ejemplo ayer en Nueva York o en California o en varias ciudades de la Unión Americana, pues ha habido algunas marchas o algunos eventos culturales apoyando al presidente de la República. Porque como él hoy también mencionó, o sea, y también va a ir a agradecer a los mexicanos que radican en Estados Unidos, a los connacionales que envían sus remesas, que también ha ayudado notablemente a que el país salga adelante. Y como él lo dijo, en marzo de este año, fue récord histórico por la cantidad enorme de remesas que se recibieron en el país, alrededor de 4,000 millones de dólares. Y de enero a junio, comparativamente de este año con el anterior, ha llegado un poco más del 10% superior a lo que llegó el año pasado, a pesar de que sufrimos el tema del coronavirus. Entonces él va también a agradecer a los héroes anónimos, los migrantes, todo el esfuerzo que están haciendo. Y allá lo esperan entonces esto que dice Bernardo Sepúlveda, que va a producir un efecto de desagrado y repudio entre los mexicanos, de una profunda decepción al quedar vulnerados los principios, etcétera, etcétera.
pues desafortunadamente, miren, Bernardo Sepúlveda en su momento hizo un buen papel, pero aquí las cosas también cambian. Entonces, con esas actitudes y ese lenguaje que no utilizó cuando fueron los presidentes del periodo neoliberal de Estados Unidos, pues también está definiendo cuál es su posición. Qué malo para él, pero va a ser todo lo contrario, ni decepción, ni desagrado, ni desgaste, porque el presidente va a llegar con toda dignidad y con un trato mutuamente respetuoso. Pues deseamos desde ahorita que este viaje que va a hacer el presidente de la República a Estados Unidos, a la Unión Americana, y la entrevista que va a tener con el presidente Donald Trump, en el marco del respeto mutuo, sea fructífero para ambos países. Muchas gracias. Si te gusta lo que aquí comentamos, pues podemos comunicarnos a través de las redes que aparecen en la pantalla. Que pases buenas